Hola, adictos a la adrenalina, bienvenidos a Casa 911 Policía. El 7 de junio de 2025, a las 7:07 de la tarde, en Lancaster, California, Estados Unidos, los agentes respondieron a una llamada sobre un robo armado en un tranquilo vecindario residencial en Meadowview Circle. El sospechoso fue descrito como un hombre hispano, con camisa negra, jeans y armado. Había apuntado con un arma a alguien, robado sus pertenencias y huyó a pie hacia el este. Was he white, black, Hispanic? He's Hispanic. He had curly hair and glasses and tattoos. Okay. Did he actually take your headphones? Yes, he did. And I fucking got him back for one, but he took them. He tried to take my board, too. What was he wearing? Black shirt, jeans. Put your hands on the hood. I could call her. No, stop reaching your pockets. We're not doing it. Stop. We're not doing Put your hands on the pocket. I could call her right now. Stop. Un agente avistó a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso, Eric Berrios, de 31 años, en el bloque 1000 de West Avenue JU12. Con el arma desenfundada, el agente ordenó a Berrios que se rindiera y pidió refuerzos. Cuando llegaron más agentes e intentaron detenerlo, Berrios de repente se resistió y sacó un arma. Do not reach. I haven't done nothing wrong. Sir. Stop. We're not breaking the law. Don't. Look, talk to her, please talk to her. I'm not resisting. Stop. Please. Give me your fucking arm. I'm not doing nothing wrong. I'm not doing nothing wrong. Get on the ground. Please, I'm not doing nothing wrong. Stop. Give me your fucking arm. I'm not doing nothing wrong. Please, I'm not doing nothing wrong. Stop. I helped. Entonces ocurrió, Berrios disparó. Un agente fue alcanzado. Un oficial disparó una pistola taser mientras otro abrió fuego. El enfrentamiento duró solo segundos. Cuando el humo se disipó, Berrios yacía inmóvil. El agente herido fue trasladado de urgencia al hospital en condición crítica pero estable. Berrios murió en la escena. Junto a su cuerpo se encontró una pistola fantasma cargada y no registrada. Nadie más resultó herido. Pero las consecuencias resonarán a través de los pasillos del hospital, las salas de la comisaría y las vidas de aquellos que respondieron al llamado. No te pierdas el próximo enfrentamiento de la vida real. Presiona suscribirte ahora. Stop hitting him. They're hitting him! Hey. Hey! Don't touch my phone! You're touching me and I did nothing wrong. You're about to get in trouble. El 22 de marzo de 2023, a las 2:43 de la tarde, en Florida, Estados Unidos, los oficiales fueron enviados a un resort tras múltiples llamadas que reportaron a una mujer causando un disturbio público, gritando groserías, lanzando insultos, agrediendo al personal. Lo que comenzó como unas vacaciones se convirtió en caos frente a docenas de huéspedes atónitos. That's not how this works. No, what do you mean that's not how that works? What do you mean that's not how that works? I'm asking you for your sergeant. Ma'am, you're about to go in handcuffs, so you better back up right now. El footage de la cámara corporal capturó el enfrentamiento. La mujer, enojada, intoxicada y negándose a irse, discutió con los oficiales y exigió ver a un supervisor. Gritó, se resistió y amenazó con llamar al 911. Cuando los oficiales intentaron arrestarla, ella luchó violentamente, gritando, ¿por qué me están arrestando una y otra vez? You're touching me and I didn't do nothing wrong. You're about to get in trouble for real. What the fuck are you touching me for? What the fuck are you putting me on the floor for? Stop resisting. Stop What resisting. are you putting me on the floor? Stop resisting. Why am I arrested? Why am I arrested? Why am I arrested? Why am I arrested? Stop moving your arm. Why am I arrested? Why am I arrested? Sir? Sir, why am I arrested? I'll tell you You after. put me in handcuffs before you took me. A pesar de múltiples advertencias, se negó a cumplir.
Los oficiales no tuvieron más opción que derribarla y ponerla bajo arresto. La situación escaló hasta que tuvieron que llevarla a la fuerza, aún gritando, aún resistiéndose. La causa: intoxicación desordenada y allanamiento de propiedad privada. What am I arrested for, though? Get in. Can you tell me what I'm arrested I've already for? told you 3 You times. haven't Get in. told me. Get in the car. Can I leave? Get in the car. I have 2 kids at home. Put Can your I- legs in the car right Can I now. leave? Her little brother's You might have to get another room, or you can just talk to the front staff when you do get here, okay? Okay. All right, see you. That's fine. Well, we'll clean up. We'll draw it. No, how about this? clean How up. about this? We're gonna He's respect doing you guys. his job. We're gonna clean up. We're gonna go out to the All right, front. hold on. Let my All dad. right, here we go. This is what we're gonna do. You go first. Okay, listen. So, Hayden said that I tried to talk to the manager. He just came up here and said you guys have an hour for your dad to get here Well, now and get your things they're together. telling us that they want you to go, so now I guess I'm gotta the go. bearer of bad news. So, That's all right. It is what it is, bro. I know how trust me, it goes. I get this I stuff get it, bro. depending It's on not you. you. So, You don't own the place, honestly. yeah, So honestly, we'll I just don't, clean up real quick, then we'll that's fine. I don't care if you guys leave. Los oficiales confirmaron que se le prohibió la entrada a la propiedad y fue arrestada por conducta desordenada. Nadie resultó gravemente herido, pero todo el resort presenció el arresto. Un recordatorio de que no importa cuánto dinero gastes en un hotel, no te da el derecho a romper la ley. You get there. They're gonna let you get a phone number out of your phone when you get there, okay? And then they'll let you get a phone call, okay? 175. Watch your head. Go all the way to the front to safety part of the No, it's really just me. I did all these. El 16 de mayo de 2025, aproximadamente a las 12:55 de la tarde, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales del AP fueron enviados a una llamada escalofriante: un asalto con un arma mortal. El sospechoso había apuñalado a una mujer, su propia esposa, múltiples veces dentro de un complejo de apartamentos de varias unidades en la avenida Beck. El esposo apuñaló a la esposa y está ahí tirada ella y él está como loco. Ya la mató, creo yo, porque le dio muchas puñaladas. ¿Puñaladas dónde? ¿Quién? Con un cuchillo a la esposa. Ok, señora, ¿me puede decir, él es blanco, moreno o hispano? Él es moreno, ¿Cómo? hispano, ¿Cómo cuántos años parece que tiene él? como unos 30 o 25, no sé. ¿Qué color de camisa y pantalones trae el puesto? Ay, no sabemos, señorita. Cuando los oficiales llegaron, los testigos los dirigieron por un estrecho pasillo. Entonces, apareció él, José González Ramos, de 23 años, caminando hacia ellos con un cuchillo levantado en su mano derecha. Sin dudar, sin miedo. Solo un avance silencioso y mortal. Los oficiales tuvieron segundos para reaccionar. Se desató un tiroteo involucrando a los oficiales. Tanto Ramos como su esposa fueron trasladados al hospital, pero ninguno sobrevivió. Se recuperó un cuchillo manchado de sangre. Los oficiales no resultaron heridos, pero lo que vieron ese día quedará grabado en su memoria para siempre. Algunas llamadas llegan demasiado tarde para salvar una vida, pero nunca demasiado tarde para buscar justicia. El 12 de mayo de 2025, alrededor de las 9:30 de la noche, en Los Ángeles, California, Estados Unidos, oficiales del AP respondieron a una llamada de asalto con un arma mortal en un complejo de apartamentos residencial en el Boulevard Reseda. El sospechoso no solo estaba armado, estaba furioso, gritando desde la ventana de su unidad en el primer piso. Sus armas: un cuchillo de cocina y una sartén. Cuando los oficiales llegaron, Rafiu Yerfan, de 31 años, ya había roto su propia ventana con la sartén. Los oficiales solicitaron refuerzos y formaron un plan táctico. Pero Irfan no esperó. Corrió desde el apartamento, con el cuchillo en la mano, directo hacia los oficiales. You need a 40?
Los oficiales emitieron órdenes claras, pero Irfan no se detuvo. Se desplegó una pistola Taser, seguida de un tiroteo involucrando a los oficiales. Irfan fue alcanzado por disparos y colapsó en el pavimento. Se encontró un cuchillo de cocina de mango negro de 5 pulgadas cerca de él. Irfan fue llevado a un hospital cercano y sobrevivió. Fue acusado de asalto con un arma mortal contra un oficial de paz. Ningún oficial ni miembro de la comunidad resultó herido, pero fue un recordatorio contundente de cuán rápido el peligro puede romper una ventana y arremeter contra la ley. Suscríbete para más acción cruda y sin filtros donde el peligro es real. El 21 de junio de 2025, en el condado de Fond du Lac, Wisconsin, Estados Unidos, una tranquila tarde en la carretera se convirtió en una peligrosa persecución a alta velocidad. Un conductor, posteriormente identificado como Steven Juves, de 49 años, fue reportado por acelerar, pasarse semáforos en rojo y casi chocar con un vehículo familiar en Rosenberg. Un agente registró el vehículo sospechoso a más de 90 millas por hora. Luego, un agente K9 lo rastreó nuevamente, esta vez volando por una zona de 35 millas por hora a 102 millas por hora. Todo esto antes de que los oficiales siquiera intentaran detenerlo. El conductor no solo estaba acelerando, estaba jugando con vidas. Con el tráfico aumentando y el peligro creciendo, los agentes tomaron una decisión: detener el vehículo ahora. Juan se negó. Incluso después de que una patrulla hizo contacto, aceleró a fondo, haciendo girar sus llantas, intentando escapar. Con el tráfico acumulándose en el carril equivocado, el agente empujó el vehículo hacia una zanja, terminando con la situación antes de que alguien muriera. Put your hands up! Put your hands up! Put your hands up! You're gonna get bit with a dog! Put your Sheriff 53, here 20. Hands up! You're gonna get tased. Turn the car off! I don't care! Turn the car off! Do it now! Turn the car off! Turn the car off! Juan fue sacado del automóvil y arrestado. Sus cargos: poner en peligro la seguridad de primer grado por imprudencia, huir de un oficial y resistirse al arresto. Ahora enfrenta graves consecuencias legales. Pero por una noche, los oficiales arriesgaron todo para asegurarse de que el resto de nosotros llegara a casa a salvo. Oh my God, my pacemaker's going off! Put your hands on your back! Put your hands on your back! Now! You can take out? Yeah, I don't care. Come on, let's go. Sit down there, Timmy. Sit down. El 1 de mayo de 2025, en Arkansas, Estados Unidos, un agente estatal avistó un automóvil de pasajeros púrpura con luces de placa defectuosas y comportamiento sospechoso en Kettle Road. Cuando encendió las luces de emergencia, el conductor saludó con la mano, pero se negó a detenerse. Las sirenas lo siguieron, pero la persecución comenzó. El conductor, posteriormente identificado como Christopher Lamont Tripp, llevó a los oficiales a una persecución corta pero tensa. Se detuvo momentáneamente, solo para huir de nuevo.
Tras una intervención táctica de vehículo, TVI, el automóvil finalmente quedó desactivado. Se le ordenó a Tripp que saliera del auto, pero se negó. Los oficiales tuvieron que sacarlo a través de la ventana del conductor. Durante una búsqueda, los oficiales descubrieron un laboratorio de drogas móvil sobre ruedas, metanfetamina, cocaína, marihuana, una báscula digital e incluso un frasco de pastillas recetadas lleno de metanfetamina. La placa, falsa. Las etiquetas, vencidas. Su licencia de conducir, suspendida. Tripp fue detenido y enfrentó una larga lista de cargos, desde huir de la policía y conducir con una licencia suspendida, hasta múltiples delitos relacionados con drogas. El arresto terminó sin lesiones, pero les recordó a todos los oficiales involucrados que una parada rutinaria puede convertirse en algo mucho más peligroso. Do not move. Stand up. All right. Head up, man. Hey, keep the light on. Yeah, no, keep the light on. Please. Let me get my shirt. Let me get my shirt, please. Please. El 13 de octubre de 2022, a la 1:10 de la mañana en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, el oficial Killian avistó una motocicleta deportiva negra sin placa acelerando por la avenida Astor. Little Rock, go ahead and show me 1037. Astor Avenue and up Howdy Way Street, speeds 80. South Entertained at the Broadway right now. Copy, Vance Broadway. Looks like a black male, green backpack, black helmet. 4 copy, black male, green hat, correction, green backpack and a black helmet. Up on the Camp Robinson exit. He's in the middle lane. Speed 100. Coming up on Highway 176. Westbound on Allen. 10-4, Allen and Chandler. We're taking Chandler. El conductor, identificado más tarde como Christopher Gaylord, huyó a más de 100 millas por hora, se pasó semáforos en rojo y llevó a los agentes por múltiples autopistas, estacionamientos y aceras. Gale chocó en un patio. Cuando intentó correr, un agente lo electrocutó con una pistola Taser, pero entonces su cuerpo se incendió.
He's on fire! He's on fire! Get extinguisher! Extinguisher! Los agentes se apresuraron a extinguir las llamas. Gale sobrevivió y fue arrestado. Ahora enfrenta múltiples cargos por delitos graves. It's all fire! Put your hands behind your back! Get the jacket off of me! I got him off. He's not on fire anymore. 215. It's on Angel. El 8 de abril de 2025, en Ola, Arkansas, Estados Unidos. Agentes estatales se unieron a una persecución iniciada por la policía de Dardanelle después de que una camioneta Chevy verde huyera de una parada de tráfico. La persecución se aceleró por la carretera estatal 7. Los oficiales desplegaron bandas de púas, pero el sospechoso siguió conduciendo. Los agentes finalmente lo alcanzaron cerca de la calle East Spring. On North Texas Street. For all your next that will be correct. That will be correct. Se realizó una intervención táctica de vehículo, TVI, empujando la camioneta fuera de la carretera. El conductor, Craig Sebastian, corrió pero fue derribado y arrestado. Yeah. Stay there! They just hit me, man. You got fucking goddamn, you ain't got Get off me! Why you hit me for? I ain't do nothing. I ain't do nothing to hit you. You ain't gotta fucking hit me. Don't hit me. Shut your mouth. Don't fucking Give me your fucking arm. Don't fucking hit me, man. Give me your fucking arm. Get up. Walk. She didn't do a goddamn thing. She didn't do nothing wrong. Hey, man, I'm gonna walk, man. You gotta be rough with me, dude. Fuck, man. Let's go. You came this way. Go back. I'm trying. Jason, are you hitting him, man? God dang. She didn't do nothing, man. She didn't do nothing. Shut your mouth. La pasajera, Michaela Bowden, se rindió y fue citada por tirar basura. Sebastián fue encarcelado. No se reportaron heridos graves. I'm trying. Trying to. El 7 de abril de 2025, a las 2:28 de la tarde en Texarkana, Arkansas, Estados Unidos, la policía comenzó a perseguir a un conductor imprudente en una Hyundai Tucson verde. El sospechoso casi chocó contra los autos patrulla. Tras huir de una parada de alto riesgo, fue acorralado en una calle sin salida. Mientras los agentes lo rodeaban, gritó "dispárenme" mientras se señalaba el pecho. Los oficiales dispararon balas de pimienta, desorientándolo antes de sacarlo del vehículo. Get your fucking hands up! Get your fucking hands up! Hit me, come on, right Put your hands up! Right here. Hit me right here. 38, one at gunpoint, JPX deployed. Both hands out the window. Hey, get cover, get cover. 207, JPX deployed.
I got lethal, Kathy. I got lethal. All right, going hands on, going hands on. 24, 21, Anderson, Woodland. Where they at? Easy, ow! I'm sorry. I got cuffs. Philip West fue arrestado y acusado de huida grave y asalto a un oficial. Ningún oficial resultó herido. El 27 de febrero de 2025, en Salem, Oregón, Estados Unidos, Matthew Wong, de 22 años, entregó una nota amenazante en la estación aérea de la Guardia Nacional. Hey partner, how you doing? What's that? Could you go take your hands out of your pocket for me, please? No, you're not leaving right now. Hey, put your hands on your pocket right now. Do you understand? Want to get tased? What the fucking gun? Put the gun down. Put the knife down. Right now, put the knife down. Shots fired. Copy, shots fired. 15, is that you? Yeah, send me medics right now. 2 shots fired, subjects down. El oficial Oxenrider, que estaba cerca con una unidad K9, llegó rápidamente. Wong se negó a mostrar las manos y reveló un cuchillo. Ignoró las órdenes verbales. Tras 2 intentos fallidos con una pistola eléctrica, Wong atacó. Oxenrider disparó 2 tiros. Wong fue alcanzado y colapsó en el lugar. La autopsia confirmó 2 heridas de bala. Shots fired. Wong murió en el lugar. No hubo otros heridos. El uso de fuerza letal fue declarado justificado. Yeah, send me medics right now. 2 shots fired, subjects down, knife in hand. Gracias por ver hasta el final. Tu tiempo significa mucho. Este caso plantea una pregunta importante. ¿Realmente se hizo justicia? Deja tus pensamientos en los comentarios. Queremos escuchar tu opinión. Si esto te da una nueva perspectiva, no olvides dar like, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas otro análisis de un caso real. Aquí siempre son historias reales, leyes reales, consecuencias reales. Mantente curioso, mantente informado y nos vemos en el próximo.